Hablar del dinero que nos ha dado el Señor, cómo lo utilizamos en nuestra vida y dentro de la iglesia, es un tema que debemos conocer a profundidad. Bienvenidos. Quiero comentarles que la verdad por varios años me negué a tocar el punto del dinero como una prédica dentro de la iglesia para evitar que sea tergiversado y que sea malentendido. Así que tocar este tema para mí es algo muy delicado, complejo y trae un cruce de sentimientos, así que les pido que estén atentos y podamos avanzar rápidamente este tema y centrarnos en la palabra del Señor. Mi temor fue, es y será siempre que las personas lleguen a creer que la iglesia del Señor exige a los creyentes, a las personas que den su dinero a cambio de promesas de prosperidad, pues eso no enseña en ninguna parte la palabra del Señor. Esto lo que logra es que al final los pastores o los que se hacen llamar pastores terminen siendo muy ricos y vayan en desmedro de la palabra del Señor. Hoy me toca hablar sobre el tema de la mayordomía del dinero. Y la única manera que yo sé que podemos abarcarlo y abordarlo de manera real y concreta es a través de la palabra del Señor, es decir, con un sustento bíblico claro, conciso y muy profundo. Pero antes es necesario aceptar que por estas personas que se hacen llamar pastores, el tema del dinero dentro de la iglesia se ha vuelto un punto muy delicado. Es triste ver que en tiempos de pandemia, en estos tiempos, cuando hay una gran necesidad económica en las personas por la recesión que se está pasando en nuestro país, en otros países, aún existan pastores que están exigiendo a los creyentes que no dejen de diezmar. E incluso se ha escuchado cosas aberrantes como que si tú no diezmas, el Señor va a quitar de ti la protección y posiblemente te enfermes. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? ¿Cómo podemos caer engañados por estas personas? Tal vez esta es la razón por la que hoy en día podemos ver iglesias pobres, pero pastores muy ricos. Y cuando digo iglesias pobres, no me refiero a que están en lugares que no son agradables, sino pobres en espíritu y en contenido de la palabra del Señor. Entonces, esos pastores se han convertido en personas implacables en exigir los diezmos de los que se congregan con ellos y van quitando lo que el Señor no ha puesto. Tristemente, algunas iglesias han caído en un sistema humano de administración de las ofrendas, donde todo lo que va ingresando se va convirtiendo o se va agarrando en un mayor porcentaje por parte de los que están al frente de las iglesias. Y eso también es muy, muy complicado. Cuando el pastor va tomando un mayor porcentaje de lo que ingresa y deja solamente una pequeña parte para la administración dentro de la iglesia o el sustento de la congregación, eso va mermando todo el buen desenvolvimiento de cada una de las congregaciones. Y eso da lugar a que el principal afán sea crecer numéricamente, sea que se vaya extendiendo el número de la iglesia para que por ende vaya ingresando mayor dinero y mayor dinero también a las personas que administran las iglesias. Y esto va logrando que se deje de lado el crecimiento verdadero e importante, el espiritual, la predicación de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, la enseñanza de ella, la sana doctrina y el discipulado bíblico y el crecimiento en cada uno de los creyentes del dominio del Espíritu Santo. Eso va dejando de lado el verdadero pastoreo que ama a las ovejas del Señor. Por eso muchos de esos mal llamados pastores han dejado de lado el ministrar a las personas, el buscar a los perdidos, el amar a las ovejas del Señor. Y eso es algo muy, muy doloroso, no solamente para el Señor, sino para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos míos, necesitamos comprender exactamente qué es
lo que dice el Señor acerca del dinero, pues se da circunstancias tan absurdas como el hecho de publicar los nombres de las personas que no están diezmando, que se han atrasado en el diezmo en la puerta de ingreso del templo, hostigando a que se dé esta ofrenda. Hermanos míos, como creyentes en el Señor, debemos ser claros y concisos qué es lo que el Señor ha puesto en su palabra y conocer así el propósito de este día, que es el conocer qué dice la palabra de Dios acerca de la correcta mayordomía del dinero y cómo administrarlo correctamente para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, versículo 8, y vamos a partir de esto. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay un propietario de todas las riquezas y ese es Dios. Así que nosotros como mayordomos somos simplemente administradores de las riquezas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Así que es importante que con esta base partamos y entendamos cuál es el origen del dinero que poseemos, sea poco o sea mucho. Así que para entender el origen del dinero que poseemos, vamos a el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12. Dice la palabra del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Muchos podemos creer que somos nosotros mismos quienes nos ganamos la vida y que nos ganamos el dinero y que es fruto de nuestro estudio, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y que la paga que recibimos es pues lo que merecemos por todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero debemos saber que las aptitudes, la inteligencia, la salud, la fuerza que tenemos para trabajar y ganar dinero proviene únicamente de Dios. Él es quien da todo eso a nuestra vida y Él también puede quitar todo eso de nuestra vida. La Biblia no nos dice que el dinero sea bueno o sea malo. Todo depende de cómo utilicemos nosotros el dinero. Podemos utilizar el dinero para hacer cosas buenas, como sustentar a gente que necesita, como construir cosas importantes como hospitales, que hoy en día tanto se necesita, o podemos utilizar el dinero para cosas malas, como por ejemplo comprar droga, vender droga, sustancias controladas, armas y todo aquello que va en desmedro de la vida de las personas. Entonces, de igual modo, la palabra no dice que haya virtud en sí, en ser ricos o en ser pobres. Así que si alguien piensa que es bueno por ser rico, la palabra de Dios no dice eso. Y tampoco por ser pobres es que somos buenos. Así que el asunto central está en que puede haber una preocupación desmedida y un mal uso indebido del dinero. Entonces, puede haber gente pobre que tenga angurria por el dinero, o gente muy rica que solamente le importe juntar y juntar más. Entonces todo está en el corazón de las personas. ¿Cómo vemos lo que tenemos? Si entendemos que le pertenece al Señor, estamos en el camino correcto. Así que, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Alguna vez lo dije en la iglesia y hablando con otras personas, tristemente hemos podido conocer a gente pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. Están vacíos en el corazón por la familia, están vacíos en el corazón por el Señor principalmente, quien debe ser quien gobierne nuestro ser y ponga claro todos estos temas.
Así que la cura para el amor al dinero es el ser agradecidos con Dios. Esa es la cura para el amor al dinero. El creyente, sea cual sea su posición económica, sea cual sea la cantidad de dinero que tenga o no, debe cultivar y conocer y aprender una actitud de agradecimiento y contentamiento hacia el Señor. Pero debemos entender y tener claro que este contentamiento no es algo que brota naturalmente de nosotros. Es algo que debemos aprender con el pasar de nuestra vida y de la mayordomía correcta en esta área. Y estoy seguro que debemos aprenderlo porque el mismo apóstol Pablo dijo que aprendió esto. Lo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo aprendió a estar agradecido y a contentarse con lo que tenía en ese momento, sea mucho o sea poco. Entonces debemos tomar muy en cuenta este punto. Y esto nos lleva a comprender perfectamente cuál es el propósito de los recursos que el Señor ha permitido que tengamos nosotros. Básicamente yo creo que podemos enumerar 3 propósitos muy claros que a través de escudriñar la palabra del Señor encontramos y entendemos. Primero, cubrir nuestras necesidades y la de nuestra familia. Ese es el primer motivo por el cual el Señor provee a nuestra vida el ingreso de dinero, para cubrir nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. También le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el Señor nos da la fuerza para trabajar, el Señor nos da la inteligencia para trabajar, nos da la salud para hacerlo y poder llevar el sustento a nuestro hogar para cubrir las necesidades de nuestra familia y nuestras necesidades. Algo que la actual sociedad ha logrado es que sea muy difícil lograr definir cuáles son nuestras necesidades básicas. Lo vimos el anterior domingo y esto porque encontramos que estamos en un mundo donde la publicidad nos va creando falsas necesidades que después se encargan de satisfacer. No sé, por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado la siguiente invitación? Usted necesita ser parte de este exclusivo club de personas. Entonces alguien se esmera por entrar a un club, ya sea de gente millonaria o cualquier otro tipo de asociación, donde el requisito es presentar una cuenta corriente o un sustento que sea elevado. No tenemos esa necesidad, pero nos han metido en la cabeza que necesitamos ser parte de algo. Entonces, hecho difícil encontrar cuál es una necesidad básica y cuál no. Yo creo que como hijos de Dios, como creyentes firmes en la palabra del Señor, necesitamos sabiduría y debemos pedir sabiduría al Señor para poder discernir entre las necesidades básicas y los deseos que puede haber en nuestra carne. Debemos ser sabios en esto, debemos ser sabios en elegir en qué invertimos el dinero para la gloria del Señor. El segundo propósito de la provisión de Dios para nosotros, cubrir las necesidades del cuerpo de Cristo. Existen varias áreas que debemos cubrir dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, nuestros hermanos en la fe que tienen necesidad. Más aún en este tiempo donde la necesidad es evidente. Tenemos hermanos que están atravesando necesidad y va a haber en otras oportunidades también hermanos que estén atravesando por alguna necesidad. Y nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces el apóstol Juan está poniendo claras las cosas. Con el amor que Dios ha puesto en nosotros, debemos ver a nuestros hermanos en necesidad y cubrir sus necesidades, porque así también lo hizo el Señor. El Señor Jesús nos enseñó a dar, pues Él mismo se dio para rescatarnos. El Señor ha distribuido los recursos en el cuerpo de Cristo de tal manera que aquellos que tienen en abundancia pueden dar a aquellos que tienen menos y necesitan en ese momento. Es la manera en la cual el Señor se mueve en esta área. El Señor da a otros para que suplan la necesidad de otras personas. Así que el Señor da a través de nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Así que, mis amados hermanos, el sustento del cuerpo de Cristo y de las personas dedicadas al ministerio a tiempo completo es otro de los motivos que el Señor nos muestra. Debemos entender claramente esto y entender el principio que Dios ha puesto. La primera parte es sustentar a los hermanos en necesidad. La segunda parte es sustentar el cuerpo de Cristo y las personas dedicadas a tiempo completo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? El apóstol Pablo está mostrando que los que se dedican a tiempo completo y siembran lo espiritual necesitan ser sustentados de lo material y a través de eso sustentar a sus familias. Hay muchos siervos del Señor que sirven en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y deben ser sustentados de manera digna. Y esto es a través de los recursos económicos que Dios nos da y nosotros podemos hacerlo con amor. En un momento más vamos a ver cómo es que se hace esto. Tercero, el Señor nos provee para cubrir la necesidad de las personas en general. Me explico, a través de Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es decir que debemos también sustentar la necesidad de personas que no conocen al Señor. Hoy en día hay hambre en el mundo y debemos ver la manera de sustentar a estas personas. Los que están a nuestro alrededor. Es duro salir a la calle y ver la necesidad de muchas familias. Y el Señor nos ha provisto lo necesario para sustentar a estas personas. Y junto con eso podemos llevar el amor de Dios. Y debemos hacerlo. Porque la gracia y la misericordia de Dios llegó también a nosotros. Y eso abunda y sobreabunda en nuestro corazón para que esto sea contagiado a todo aquel que lo necesita. Ahora, mis amados hermanos, hay una pregunta que ha surgido y ha causado mucho revuelo dentro de la iglesia del Señor. ¿Diezmar u ofrendar? ¿Qué se debe hacer? Cuando se habla del tema del diezmo, muchos pastores dicen que es obligatorio diezmar y que si nosotros enseñamos que no es obligatorio diezmar, la gente no lo va a hacer. Pero si lo hacemos de manera correcta, no va a haber ninguna discusión ni nada que vaya en desmedro del cuerpo de Cristo. Sin más vueltas, amados hermanos,
Sin más darle vueltas a este asunto, debemos ser claros cuando decimos que el Señor Jesús no impone en su palabra el diezmo a su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque el diezmo estaba reservado o guardado para el Antiguo Testamento. Y no porque sea de algo que ya ha pasado, sino que en el Antiguo Testamento el diezmo fue dado a los hebreos, al pueblo escogido de Dios, para que ellos lo paguen, ellos den su diezmo para sustentar a el pueblo, a los levitas, a los que se encargaban de ministrar dentro del tabernáculo o el templo de Dios. Los levitas debían hacer esto y ellos no debían dedicarse a otra cosa que no sea ministrar al Señor en el templo. No tenían posesiones en tema de tierra, así que debían ser sustentados por el mismo pueblo. Dice Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que, mis amados hermanos, el diezmo era algo similar a los impuestos hoy en día. Hoy en día pagamos impuestos al gobierno para que los funcionarios públicos puedan recibir su salario. Algo similar es el principio del diezmo dentro del pueblo de Dios, ya que el pueblo hebreo tenía un gobierno civil que era parte integral de su religión. Estaba unido en ese sentido. Es por eso que los levitas ministraban en el tabernáculo o en el templo, eran maestros, eran jueces, eran magistrados, eran cantores y todo lo que la palabra describe en sus labores. Y ellos debían ser sustentados por el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento aprendemos y sabemos que Dios nos ha comprado a precio de su sangre, al precio de la sangre de Cristo. Y por lo tanto nosotros le pertenecemos. Esto ya está claro, lo hemos visto a lo largo de esta serie de mayordomía. Nosotros le pertenecemos al Señor. Asimismo, todo cuanto tenemos también le pertenece a Él. Así que todo lo que podamos acumular en cuestión de dinero, todo lo que tú tengas en tu cuenta, debajo del colchón, en tu billetera, ahí en la media, oculto en el zapato, no sé, donde tú tengas el dinero, eso le pertenece al Señor. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. Cuando nosotros entramos en la figura del diezmo, de dar el diezmo a la iglesia, en el Nuevo Testamento, nosotros damos el 10% a la iglesia y nos estamos quedando con el 90% de lo que le pertenece al Señor. Entendamos esto. Quiero ser más claros para que esto no tenga duda alguna. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios daba el 10% de lo que le pertenecía para el sustento de los levitas. Es decir, si yo era hebreo y estaba en el tiempo del Antiguo Testamento, de lo que me pertenecía, de la tierra que me había sido dada en heredad, de lo que yo trabajaba y me ingresaba, de eso yo daba el 10%, de lo mío daba el 10% para el sustento de los levitas. En el Nuevo Testamento, como hijo de Dios, los creyentes que diezman se están quedando con el 90% de lo que pertenece al Señor. Es decir, que yo, hijo de Dios, en la iglesia del Señor, recibo dinero que el Señor permite que lo tenga y doy el 10% a la iglesia, es decir, que yo me estoy quedando con el 90% de lo que le pertenece a Dios. Por eso, en lugar de diezmos, el Nuevo Testamento habla a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de la ofrenda. Y tiene un sentido muy importante y trascendental para el cuerpo de Cristo. Ahora, hablemos de la ofrenda. ¿Cómo y cuánto debo ofrendar? La Biblia no especifica cuánto debemos ofrendar. No lo hace. Solo nos dice que seamos generosos. Así que tú puedes ofrendar un 5% de tus ingresos, tú puedes ofrendar un 10% de tus ingresos, puedes hacerlo con el 20%, el 50% o el 90%. Y tú puedes decir, ¿cómo?
el 90%. Me está diciendo que de lo que me ingrese yo puedo ofrendar el 90% y quedarme con el 10%. Bueno, yo quiero contarte una historia tal vez muy conocida para muchas personas. Tú conoces y seguramente debes tener en tu hogar una marca de pasta de dientes que se llama Colgate. Este hombre de apellido Colgate, llamado William, tiene una historia muy interesante. Él nació en un hogar pobre y a una corta edad de 16 años emigró a una ciudad importante en Estados Unidos y logró trabajar en una empresa de jabones. Después él fue creciendo, se hizo socio de esta persona. Al morir su socio, él se quedó como único dueño de la empresa y fue creciendo de tal manera que se hizo la empresa más importante incluso hasta estos días. Colgate Palmolive, ustedes seguramente la conocen. No es que esté haciendo propaganda por esos productos, pero es importante conocer la historia de este hombre. Este hombre propuso en su corazón apartar primero el 10% de todo lo que ingresaba a través de lo que él vendía y dar a la obra del Señor. Y él se quedaba con el 90%. El Señor lo prosperó de tal manera que fue mucho más grande su ingreso, entonces comenzó a dar el 20% y él se quedaba con el 80%. Y creció aún más. Y así fue subiendo el porcentaje con el cual él sustentaba la obra de Dios, al punto de que él únicamente se quedaba con el 10% y el 90% restante lo usaba para sustentar la obra de Dios y todo lo que hemos visto, sustentar a las personas en necesidad, a hermanos en necesidad y la obra del Señor. Y él, con el 10% de lo que le ingresaba, le bastaba y le sobraba para vivir dignamente y sustentar a su familia. Entonces es un claro ejemplo de que no es una locura si alguien tiene lo suficiente para entregar el 90% y vivir con el 10%. El tema es el corazón y hacer las cosas correctas delante de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante cómo es que debe ser administrado esto. Ahora, ¿cómo debemos ofrendar? Debemos ofrendar según hayamos prosperado, como el ejemplo que hemos dado. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y esto lo hacemos en respuesta a la buena dádiva del Señor, en cumplir su promesa de sustentarnos y no dejar que tengamos necesidad en techo, abrigo y comida. El Señor es fiel con nosotros y si estamos vivos hoy es porque el Señor ha cumplido su promesa. Y podemos ser completamente agradecidos con nuestro Señor. Después, debemos dar conforme a lo que tenemos. Ese es un principio muy importante porque Hechos capítulo 11, versículos 29 al 30 nos habla de esta situación. Dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, conforme a lo que tenemos. Ese es un principio muy importante para nuestra vida. Debemos dar conforme propusimos en nuestro corazón. Este principio también debemos tomarlo en cuenta y saber cuál es su significado. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra proponer significa tener intención de algo. Es decir, que si algún hermano llega al culto, a la reunión de iglesia, sin tener la intención de ofrendar, entonces no lo va a hacer y no lo hará de manera correcta. Uno debe proponer en su corazón ofrendar con mucha gratitud al Señor y estando consciente de que es participar de lo que el Señor está haciendo. Después debemos dar generosamente. Eso es lo que el Señor nos dice, nos enseña a dar generosamente. Y continuamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, y esta vez versículo 6. Pero esto digo,
El apóstol Pablo nos está hablando, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es la bendición de participar en el sustento del cuerpo de Cristo. Ahora, debo ser claro en esto. El principio es muy sencillo. Todo le pertenece a Dios. Y Él nos da todo lo necesario para trabajar y sustentar dignamente a nuestra familia. Y sabemos que el amor al dinero es el principio de todo mal. Así que debemos tener claro todo esto. Ahora, el siguiente principio, debemos entender que es un privilegio ofrendar. Para todo hijo de Dios es un privilegio ofrendar y sustentar la obra del Señor cuando las cosas son hechas conforme a la palabra de Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia estaba pasando por necesidades, pero aún así en su necesidad ellos les pidieron participar de este privilegio que era sustentar a otros hermanos que estaban en mayor necesidad que ellos. Ellos entendieron esa necesidad y también como Dios ama al dador alegre, el Señor también sostuvo esta iglesia. El Señor, al ser el dueño del oro y de la plata, da a sus hijos, pues los ama con todo su corazón. Y lo hace conforme a nuestra necesidad. Ese es un principio también muy importante. Ahora, quiero tocar algo también muy delicado dentro de la iglesia, que es la administración de la ofrenda. Se requiere de los administradores de la ofrenda dentro de la iglesia del Señor que lo hagan con integridad, que lo hagan con transparencia y sobre todo honradamente, pues están administrando el dinero del Señor. El dinero que el Señor proveyó a las familias que se congregan en esa parcela del cuerpo de Cristo y que participaron del gozo de ofrendar. Así que debemos tener mucho cuidado cómo administramos lo que el Señor ha provisto. El principio es el mismo. Debemos sustentar a los hermanos en necesidad, debemos sustentar la obra del Señor y sustentar a las personas que no son creyentes pero que están en necesidad. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 20 al 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, cuando una iglesia administra correctamente las ofrendas delante del Señor, evitamos que la gente nos censure. Hoy en día, tristemente, esto es algo que muchas iglesias con mal llamados pastores no están cumpliendo. El hecho de decir, debes dar dinero para que el Señor te prospere o te dé salud, eso es jugar con el Evangelio y no es correcto. Y debemos ser claros en señalar el pecado, porque Dios es claro cuando lo hace. Es indispensable que cada congregación firme en el Señor tenga esta actitud correcta sobre las ofrendas, administrarlas de manera honrada delante del Señor y a la vista también de los hombres, para que el nombre de Cristo Jesús no sea vituperado. Podemos citar algunos consejos para que esto sea hecho. Tal vez el primer consejo y el más importante. El pastor debe recibir un salario digno y no así un porcentaje de los ingresos de la iglesia. ¿Dónde está el peligro? Cuando un pastor comienza a tener el porcentaje de los ingresos de la iglesia, esto hace que
se centre en el crecimiento numérico, se centre en la extensión física de la congregación, dejando de lado lo que es correcto, es decir, pastorear a la grey del Señor con amor, con temor y temblor del Señor. Enseñar la palabra del Señor tras haber escudriñado en ella, tras haber estudiado la palabra de Dios con denuedo y con amor de su Señor. Discipular al pueblo del Señor y estar al cuidado de cada uno de los miembros. Esto es importante, predicar la palabra de Dios conociendo qué es lo que estamos hablando. No mal utilizarla para que la gente dé. Saben, muchas veces como seres humanos los pastores pueden caer en esta gran tentación. Pues si vamos recibiendo un porcentaje de los ingresos, vamos a centrarnos en que haya más gente. Y mientras haya gente que más dé, mejor. Pero esto no es así, amados hermanos. Y también cuando hablamos del crecimiento físico de la congregación, puede que el Señor bendiga a esa congregación y puedan abrir un canal de televisión. Entonces el pastor al ver eso puede querer recibir el porcentaje de ingreso de la iglesia y también un porcentaje de ingreso de la televisión. Y también después quiere crecer en tema de radio y después abrimos un colegio y abrimos una universidad y cada vez queremos recibir más y más. Esto no puede ser así. El pastor debe recibir un salario digno y debe cumplir la labor encomendada por el Señor. Enseñar la palabra con amor y cuidado de las ovejas del Señor, cumpliendo su ministerio, pues un día el Señor nos pedirá cuentas. Debemos preparar a otras personas para que se hagan cargo de todo lo que es necesario en la administración de la iglesia. Otro consejo, el pastor debería evitar conocer quiénes ofrendan y quiénes no, y también cuánto se da y cuánto no. ¿Y por qué es importante que el pastor desconozca esto? Para evitar hacer acepción de personas y mimar excesivamente a aquellos que dan y dan en abundancia, y también desechar a aquellos que no lo hacen. Hermanos míos, cuando el pastor desconoce esto, ministra con el mismo corazón a todos los hermanos. Pues el tema de dar ofrenda es una cosa entre el que da la ofrenda y el Señor. Entonces nosotros como pastores debemos amar a las ovejas del Señor, cuidar de ellos, ministrarlos con la palabra del Señor de la misma manera a cada uno, sin hacer acepción de personas, sin menospreciar a unos o mimar en exceso a otros. Eso es algo muy importante. Otro consejo. Las cuentas deben estar tan claras dentro de la iglesia como para que cualquier hermano pueda entenderlas y no censurar lo que se está haciendo. Y eso para tener un principio de transparencia y orden delante del Señor. Como seres humanos nosotros pasaremos, pero la iglesia del Señor queda. Y cuando nosotros dejemos esta parcela del cuerpo de Cristo, el que siga y continúe, pues deberá entender perfectamente y darse cuenta que todo lo que se hizo fue claro y delante del Señor y continuará de manera transparente. Hermanos míos, el manejo del dinero es algo que debemos tomarlo con mucha seriedad delante del Señor. Hemos aprendido los principios para la administración del dinero de manera personal. ¿A quién le pertenece el dinero? ¿Por qué el Señor permite que lo tengamos? Y hemos aprendido la administración a grosso modo dentro de la iglesia. En conclusión, recordemos el propósito de los recursos económicos para los creyentes. Primero, cubrir nuestras necesidades y la de nuestra familia. Lo hemos visto en la palabra del Señor. Segundo, cubrir las necesidades del cuerpo de Cristo. Tercero, cubrir las necesidades de las personas en general. Referente a la ofrenda en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, debemos ofrendar según hayamos prosperado, dar conforme a lo que tenemos, conforme propusimos en nuestro corazón y generosamente, entendiendo que es un privilegio ofrendar y el Señor, conforme somos fieles en lo poco,
después nos dará a administrar aún mucho más y nos dará el corazón y el temple para no dejarnos dominar por las riquezas. Por último, la administración de la ofrenda en la iglesia debe ser impecable delante del Señor y delante de los hombres, para que el nombre del Señor no sea vituperado. Hermanos míos, el dinero es simplemente una herramienta que el Señor nos permite tener para su gloria y para bendición de sus criaturas, de sus hijos, de su cuerpo. Hermanos míos, que sea entendido de manera clara para la gloria del Señor. Oremos. Amado Padre, Dios eterno y celestial, estamos profundamente agradecidos contigo, pues tú en todo este tiempo nos has sustentado. Hemos pasado en muchas oportunidades necesidades, en muchas oportunidades hemos sido saciados. Y te pedimos que nos ayudes a comprender y a entender cómo estar agradecidos. Queremos aprender a estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Pues sabemos que en cualquier circunstancia estaremos en tu diestra poderosa y protectora. Señor, permite que podamos administrar el dinero de manera sabia, que podamos sustentar las necesidades de nuestro hogar, que podamos sustentar las necesidades del cuerpo de Cristo y de las personas que están atravesando dificultades. Señor, queremos ser fiel en lo que tú nos das y te pedimos que pongas en nosotros un corazón firme en tu palabra, que no se deje envanecer por el dinero. Queremos amarte a ti, que tú seas nuestro único y perfecto Dios. Señor, cuida de nosotros y te rogamos que cuides de tu iglesia, de todas las congregaciones, para que podamos administrar correctamente lo que tú en tu amor y misericordia permites que entre. Señor, que sea para tu gloria, para sustentar todo aquello que nos has enseñado. Te lo pedimos con toda nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.